Oxigenados. Hoy hablaremos sobre lo bueno y lo malo de las cenas de fin de año. ¡Llegan las fiestas! También el aguinaldo. Y la familia se reúne en la fiesta de fin de año para comer algo bien rico. Y también es el momento donde las influencias de cada miembro de tu familia se mezclan como ensaladas rusas en la mesa de fin de año. Nos falta el borracho de la familia. Diga yo, siempre todos los años nos hacen lo mismo. No me voy a callar. Hola, papá. Cada año la misma cosa, todos los años pavo, no hay una comer. Yo sé que muchos de ustedes asisten a la iglesia. ¡Hola! Pero deberías irte. Pero lo que no entiendo legalmente los perros es por qué cuando llega la cena de fin de año muchos quieren bendecir hasta los países que ni existen. reza por tu abuelita, reza por la despensera, reza por el perrito, reza por Cartes, reza por Bogado, por la niñera. Lo que sí que quieren rezar todo lo que el año no rezaron, boludo. ¡Qué puta! Está muy rica la comida. Espera, faltan 10 para las 12. Por favor, permiso. Quiero hacer una oración, una pequeña oración de este año que fue un año muy bendecido. Así que vamos a rezar el Albelus Angelus. Ahora quiero rezar el Rosario 3 veces. ¡No! ¡Qué puta! ¡No se puede así! Y como dice el Papa Benedicto, armen lío jóvenes. Y también quiero bendecir a todos los niños de África que con el me gusta de Facebook vamos a ayudarle todos juntos en familia. ¡Amén! Y también quiero decir una anécdota que... La moda de este verano ¡Es que la luz se vaya! La Andes nos acostumbró a un estilo de vida impresionante. En los colegios te enseñaban que teníamos las 2 hidroeléctricas más grandes del mundo. ¡Hola! La Ande te caga la fiesta de fin de año. 4, 3, 2... Nunca sabes realmente cuándo es las 12, porque en la radio dice que sí, en la tele dice que no. Nos confunden todo. 3, 2, 1... En la radio dice que todavía no es las 12, todavía no son las 12. No, mira, Ya pasó. En las fiestas de fin de año, cada uno tiene su estilo de música. Y están los chetos, ¿verdad? Que escuchan Michael Bublé. Y siempre tienen éxito las músicas de los gays, ¿verdad? Pero no falta la Nashira, tiene Sore, los cachaqueros, los villeros, en la fiesta de fin de año. Dios mío, hijo, ¿no puedes poner otra música que no sea cachata? ¿Qué escucha ahora? No, a lo demás tiene que ser. A lo antiguo. Cuando está toda la familia, hay muchos niños. Ajito, Poporito, Estrellita. Y para lo más grande, sigo yo. Pero están aquellos niños acajatáshera que te rompen todo. Porque siempre se elige una casa del mejor tío que tiene la casa más grande para hacer la fiesta de fin de año. Mami, o sea, ¿qué hizo Coso? Juancito creo que se llama el vecino. O sea, ¿qué hizo? Que rompió tu pesebre. Ah, no importa. Pero fue tu niño Jesús. Era Sora el que echa los cubiertos. Ay, está muy dura esta carne. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No te olvides de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Algunos seguramente ya han visto el tráiler de OVNIs en Paraguay. No te pierdas, puedes verlo aquí. Dale click acá, dale click. Y mira la nueva producción de Desoxigenados. Nos vemos en el próximo vlog. Mami, ¿vos sabés qué hizo Juancito? ¿Qué hizo? No, de mierda. Dale, silencio.